Ok. Bien, vamos a continuar. Vamos a iniciar ya con el estudio de la tabla periódica. Vamos a iniciar ya a trabajar con los elementos químicos, las propiedades que tienen estos elementos químicos y en el ordenamiento o la utilidad de manejarlos en la tabla periódica de los elementos. ¿Sí? ¿Qué información nos da la tabla periódica de los elementos? ¿Cuál es la utilidad en el manejo de la química de, de, estos, de estos elementos químicos, ¿no? Entonces, sabemos bien, ya platicamos bastante sobre lo que son los átomos. Los átomos son o los elementos químicos son las sustancias elementales, fundamentales, que se conforman o están divididos en aquí está, configuración electrónica, en, por partículas subatómicas llamadas electrones, protones y neutrones, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar con lo que es la configuración electrónica de los elementos químicos de la tabla periódica. ¿Sí? Todos ya conocemos un poco sobre el concepto de configuración electrónica. Para entender un poquito de cómo llegamos a los orbitales atómicos SP, D y F, SP, D y F, que son los más comunes de acuerdo al número atómico de los elementos químicos con los que vamos a trabajar en la tabla periódica. Vamos a recordar un poco de dónde viene el concepto de orbital atómico. ¿Sí? Los elementos, los átomos, hemos comentado, por ejemplo, el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno tiene un solo electrón alrededor de su núcleo. Y Bohr, la contribución que hizo Bohr, de acuerdo a la teoría de Bohr del átomo de hidrógeno, es que el electrón gira alrededor del átomo en una órbita. Si recuerdan, una órbita. Comentamos que una órbita pues es una posición definida alrededor del núcleo, de la misma forma en que lo hace la Luna con la Tierra, ¿no? La Luna gira alrededor de una órbita. El electrón del núcleo del átomo de hidrógeno, Bohr, en su teoría del átomo de hidrógeno, consideraba infería que se comportaba como la Luna con la Tierra, en una sola órbita girando alrededor del núcleo. El lugar que ocupa el electrón alrededor del núcleo, esa órbita, la definió como número cuántico n, ¿sí? Que nos indica la posición o la distancia que hay entre el electrón y el núcleo. A una determinada distancia, Bohr consideraba que el electrón se mueve alrededor del átomo y por lo tanto, aquí está, esa órbita le puso posición número 1, por ejemplo, y n allí, el número cuántico de posición es 1. El mismo electrón en el átomo de hidrógeno puede tener diferentes órbitas, ¿sí? Porque recuerden que los electrones en los elementos químicos absorben o emiten energía, ¿sí? Si absorben energía, se vuelven más energéticos y se alejan a una órbita más distante. Por lo tanto, su posición puede cambiar dentro del átomo. Eso es algo completamente razonable que suceda, ¿no? Está más energético el electrón, pues se aleja, porque tiene más fuerza para alejarse del núcleo y pasa a una posición diferente. Entonces, n, que es el número cuántico de Bohr de posición, pues puede tener números o puede tener valores desde 1 hasta el infinito. Sabemos bien que si n se hace infinito, o sea, si n se hace muy grande, el electrón en el átomo de hidrógeno pues ya no estaría en el átomo, se iría, ¿sí? Ocurre algo muy similar a la atracción de gravedad que tiene la Tierra sobre la Luna. La Luna sabemos que gira en una órbita como lo imaginaba Bohr, y sabemos también que la Luna se está alejando de la Tierra, o sea, está pasando, se está yendo más lejos cada año, se aleja un poquito más, y va a llegar un momento en que se va a alejar tanto
que se va a ir. O sea, la Tierra, como una ley profética que se va a cumplir dentro, no mañana ni pasado, ¿no? Dentro de algunos millones de años, la Tierra se quedará sin la Luna, porque es una prueba, está comprobado de que se está alejando. Entonces, lo mismo imaginaba Bohr, y de hecho lo imaginaba bien, por eso su número cuántico es válido hasta la fecha. El electrón ocupa diferentes lugares alrededor del núcleo y cada posición tiene un valor diferente y lo conocemos como número n. ¿Ok? Entonces, volviendo acá, ese número se denomina número cuántico principal, ¿sí? Entonces, por eso en la configuración electrónica que hacemos, cuando decimos, si recuerdan, decimos el electrón, el átomo de hidrógeno, su configuración electrónica es 1s, 1s1, ¿sí? Ese 1, ese valor, el coeficiente 1, denota el número cuántico principal. Quiere decir que está en el nivel 1, ¿sí? Este que está aquí. Es la posición más cercana que puede tener el electrón con respecto del núcleo. Es el valor que está más cerquita. Entonces vamos a llegar a esa configuración de 1s1, 1s2, 2p6 y ese tipo de cosas. Pero de ahí va surgiendo la estructura de la configuración, ¿verdad? Vamos a trabajar un poquito para que entendamos, recordemos el por qué 1s2, 2s2, 2p3 y ese rollo que muchos de ustedes ya lo han vivido, ¿no? Si no en la secundaria, en la prepa. Entonces, de ahí viene, dice, para describir la distribución de los electrones en el átomo de hidrógeno y otros átomos, la mecánica cuántica precisa de 3 números cuánticos. Ya sabemos de dónde viene la palabrita cuántico y eso, ¿no? Cuando estuvimos trabajando un poquito con la teoría cuántica, ¿no? Estos números se derivan de la solución matemática de la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno y son. O sea, Schrödinger fue un investigador después de Bohr que cuando Bohr ya había encontrado el número cuántico, el primer número cuántico definido fue el de Bohr, ¿no? Él dijo, el electrón está en una órbita alrededor del núcleo en diferentes posiciones y se llama n y puede tener 1, 2, 3, 4, dependiendo qué tan lejos está del núcleo. Bueno, hasta ahí estuvo bien Bohr. Es la contribución de Bohr a lo que es la configuración electrónica de los elementos. Después vino otro investigador, pues, un científico muy inteligente, contribuyó mucho a la teoría cuántica, Schrödinger, y definió los otros números cuánticos, ¿sí? El número cuántico del momento angular, ¿sí? El número cuántico magnético, uno me indica la forma, el número cuántico del momento angular me indica la forma que tiene ese orbital, el número cuántico magnético me indica en sí la distribución o la posición real que ocupa en forma estadística o de forma de probabilidad de encontrar el electrón en algún lugar en el átomo. Y finalmente dice, estos números se utilizan para describir los orbitales, ¿sí? E identificar los electrones que están adentro de este orbital. Hay un número cuántico o el número cuántico 4. Estos son los tres, ¿no? N, ML y MG. Pero también hay otro número cuántico que es el número cuántico de spin. También se dieron cuenta de que los electrones que giran alrededor de un átomo también giran sobre su eje como si fuera la Tierra. Los electrones giran como si fuera la Tierra, tienen un eje de rotación y unos giran hacia la derecha y otros giran hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, el número cuántico de spin significa giro en inglés, define si un electrón gira hacia la derecha y si otro gira hacia la izquierda, ¿ok? También definen eso, los números cuánticos, cuáles están con un giro positivo y cuáles están con un giro negativo. Entonces, ahorita vamos a ver cuál es cada uno de estos 4 números cuánticos y cómo llegamos a la configuración que ya todos conocemos, ¿no? Antes de continuar, pues es interesante diferenciar el concepto de orbital. Sí, ya habíamos comentado que el orbital, o no sé si lo habíamos comentado, si no lo habíamos comentado lo voy a repetir. Mientras que la órbita es un lugar fijo alrededor del núcleo,
Por ejemplo, la Luna gira en una órbita alrededor del núcleo y nunca cambia de lugar, ¿verdad? O sea, nunca vemos que la Luna salga por otro lado en la tarde o en el día o en la noche cuando se vea la Luna. Siempre vemos que la Luna aparece más o menos por el mismo lugar y se oculta en el mismo lugar. Y así ha sido durante miles de años. Porque la Luna no se mueve alrededor de la Tierra en cualquier lugar, gira en una órbita fija. ¿Sí? El orbital es todo el espacio que rodea al núcleo. Quiere decir que el orbital, si fuera la Tierra, sería todo el espacio, todo el volumen que rodea la Tierra en cualquier lugar. Se define así muy gráficamente. Es como la cáscara de una naranja, ¿no? Si ustedes le quitan la cáscara a una naranja sin romperla y le sacan la naranja y queda la pura cáscara completita, se dan cuenta de que es una superficie completa que rodea a la naranja, ¿sí? El orbital es lo mismo, el orbital es toda la superficie, y es como si fuera una superficie que rodeara el núcleo por toda su esfericidad, ¿no? Es completamente, tiene 3 dimensiones, pues, ¿sí? Es volumétrica, tiene un volumen. Entonces, el orbital es esa superficie de la cáscara de la naranja, imagínense, este, lo cual significa que el electrón puede estar en cualquier lugar, a una misma distancia, ¿no? Porque la cáscara de la naranja se encuentra a una misma distancia con respecto del centro de la naranja, ¿sí? Pues tiene un espesor y siempre es el mismo espesor. Lo que pasa es que el electrón puede estar en cualquier lugar de esa naranja, ¿no? Si ustedes dibujan un puntito con su lápiz en la superficie de una naranja, ahí estaría el electrón. Pero si dibujan otro puntito en el otro lado de la naranja, también ahí puede estar el electrón. Y pueden llenar de puntitos la superficie de la naranja, lo cual significa que el electrón puede estar en cualquier lugar, pero siempre sobre la superficie, ¿sí? En la cáscara de la naranja. Chequen que es volumétrico, está alrededor, ¿sí? Esa es la diferencia entre orbital y órbita. Y esa es la diferencia entre la teoría de Bohr, que fue exacta en cuanto a definir la posición o la distancia del electrón contra el núcleo, pero Bohr pensaba que el electrón se encontraba en una órbita. Y ese fue el fallo que tuvo Bohr en su teoría, ¿no? Pero se le reconoce la otra parte de su contribución en cuanto al valor del número cuántico principal, n. Entonces, cuando hablemos de átomos y hablemos de configuración, estaremos hablando de orbitales. Orbital. Entonces, significa, volviendo al ejemplo de la naranja, significa que si que esa cáscara de la naranja completita, sin romperla, que nos quede la esfera de la cáscara, ese sería un orbital. Y es un orbital esférico, tiene forma esférica, porque vamos a ver ahorita que los orbitales no todos son esféricos. El único orbital esférico es el orbital S, el que conocemos como Sharp, el orbital S, ¿no? Es el único orbital bien definido, que se observa en forma muy clara en un átomo, incluso si lo fotografiamos, porque ya hay modo de tomar fotografías a los átomos, ¿no? El átomo de hidrógeno, cuando les toman una fotografía, efectivamente comprobamos que es una esfera. Es una esfera, se ve como esta imagen que está aquí, una nube, como si una nube esférica rodeara el núcleo. Es el electrón que se encuentra girando tan rápido alrededor del núcleo. Recuerden que el electrón se mueve en el átomo a la velocidad de la luz, ¿sí? Entonces, imagínense la velocidad enorme que lleva el electrón, 300,000 kilómetros por segundo, y en el tamaño tan ínfimo que es un átomo, pues prácticamente el electrón es invisible, lleva una velocidad tan grande que es invisible. Lo único que se puede ver es una nube que manifiesta la posición donde estaba, ¿no? Donde está el electrón. Ok, entonces no todos son esféricos. Los orbitales son de diferentes formas, pero el S, el único orbital que tiene el átomo de hidrógeno, porque nomás tiene un electrón, es esférico. Ok, entonces eso para que entendamos, pregunta de examen, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un orbital y una órbita, no? Es importante entender que la órbita no es válida. Ok, vamos a hablar entonces sobre el número cuántico principal n. Ya hablamos de él, dijimos que tiene valores de 1, 2, 3, fue propuesto por Bohr y me indica los valores que relacionan la distancia a la cual se encuentra el electrón en un átomo. Y recuerden que varía la distancia del electrón en un átomo
porque el electrón se aleja, se absorbe energía. Recuerden cuando veíamos la longitud de onda ahí, que si yo caliento una sustancia, sus átomos van a absorber energía. ¿Y dónde lo absorben? En los electrones, ¿ok? Y los electrones se vuelven más fuertes, más energéticos y se alejan. Igual, si yo enfrío una sustancia, le retiro energía, el electrón se vuelve menos energético y es jalado más fuertemente por el núcleo y puede reducirse la distancia, ¿no? Entonces el electrón se anda acercando y alejando de su núcleo dependiendo de qué tan energético se encuentre. Entonces ese es el número cuántico principal n. También tenemos el número cuántico de forma. Se le denomina número cuántico de momento angular, ¿no? Así muy pomposamente, ¿no? Porque depende del ángulo que forma con respecto del núcleo, de eso depende la forma que tiene, ¿no? El orbital, ¿no? Recuerden que estamos hablando de números cuánticos que nos definen dónde está el electrón en el orbital, ¿sí? Por eso dice aquí, el número cuántico de momento angular expresa la forma de los orbitales, ¿sí? Y no quiero entrar mucho en detalle acerca de esto, ya que pues no es de mucha utilidad, a menos que estemos haciendo un estudio por ahí, es muy específico de los números cuánticos, que no es nuestro interés, sino el interés de este tema es entender de dónde vienen estos valores y cómo los voy a utilizar en la configuración electrónica que me va a ayudar a hacer cálculos químicos. Así, nada más entender que el número cuántico de momento angular es el que nos dice la forma de ese orbital, porque recuerden que no todos son esféricos, el único esférico es el orbital S. Entonces, así nada más como información, L puede tener diferentes valores, ¿no? Que dependen del valor de N. Y hay una ecuacióncita que nos dice que L es igual a N menos 1. El valor que tenga N menos 1. Así que si N es igual a 1, que es el valor mínimo que puede tener este número cuántico principal N, ¿no? Recuerden que es el número, el número más pequeño que puede tener es 1 y es la posición más pequeña del electrón en el átomo. Aquí sería L igual a 0. 1 menos 1, 0. Entonces, cuando L vale 0, decimos que el nombre de ese orbital es S. De ahí viene el orbital S. Cuando su forma es 0, es redondo y es una S. Lo voy a conocer como S. El S, P, D y F, recuerden que son nombres que vienen de la forma o las características de ese orbital y de ahí viene el nombrecito, ¿no? Chart, en este caso definido, que está bien definido visualmente el orbital, y de ahí viene la S. Y así, si n vale 2, L vale 1, 2 menos 1, 1, aquí está, L vale 1. Ese orbital tiene una forma diferente a la del orbital 0, y lo vamos a conocer como orbital P. Y así nacen todos los demás. Depende del valor de n, van saliendo todos los otros. S, P, D, F. Entonces, aquí ya tenemos dos datos conocidos con anterioridad, ¿verdad? El valor del número cuántico principal n, que viene en la configuración electrónica, el orbital forma S, P, D, F, que lo calculamos a partir de n. Hasta ahorita ya hemos definido dos valores que usamos en la configuración, el número n y el nombre del orbital S, P, D y F. Recuerden que más o menos llega hasta F, ¿no? Para los átomos de más electrones que no usamos en nuestros cálculos químicos, pues ya no nos es útil el orbital G, ¿no? Realmente no lo trabajamos. Trabajamos más con S, P, D y un poquito de F. Entonces, esos son estos dos números cuánticos. El otro número cuántico magnético que también nos ayuda a definir la posición, este número cuántico, mientras que los otros dos nos dicen dónde está el electrón y qué forma tiene el orbital, este número cuántico me dice qué tan, cuál es la forma o cuál es la distribución de los electrones en cada orbital que ya definí. Es decir, cuántos electrones pueden entrar en un orbital S, cuántos electrones pueden entrar en un orbital P, cuántos electrones pueden entrar en un orbital D. Es lo que me define este número cuántico magnético, así en forma muy general. Me dice cuántos subniveles tiene cada orbital, porque no todos los electrones están amontonados, ¿no? En un solo lugar en un orbital.
Es decir que si imaginamos nuevamente la cáscara de la naranja como un orbital esférico, quiere decir que ese orbital yo puedo poner un electrón en la superficie exterior de la naranja y puedo poner otro electrón en la superficie interior. Recuerden que ya le quité la cáscara a la naranja, ¿no? Tiene una superficie interior por dentro. Ahí puedo yo poner un electrón y puedo poner otro electrón por la superficie exterior de la cáscara. Entonces nos damos cuenta de que los electrones no se encuentran en el mismo lugar en el orbital, pueden estar en lugares diferentes, separados dentro del mismo orbital, como ocurriría uno en la parte de la superficie exterior de la naranja y otro en la parte inferior de la naranja, de la superficie de la cáscara por dentro, ¿no? Entonces, este número cuántico es lo que me indica en qué parte del orbital se encuentran realmente los electrones y cuántos pueden ser. ¿Cuántos pueden ser? Este número concluye que, por ejemplo, para el orbital S tiene un solo subnivel y pueden entrar dos electrones. Volviendo al ejemplo de la cáscara, por fuera y por dentro, un electrón está en la superficie exterior y otro electrón está en la superficie interior. Y únicamente dos electrones y son esféricos. Ese es el orbital S. El orbital P, haciendo los cálculos con este número, de acuerdo a su fórmula que viene ahí, define que tiene tres subniveles. Tres subniveles. Entonces, este orbital P. El orbital D tiene 5 subniveles y el orbital F tiene 7 subniveles, que son los más usados, como le comento, ¿no? Entonces son un subnivel, el P 2 subniveles, el D 3 subniveles, 5 subniveles y el F 7. Eso nos va a llevar a esa famosa tablita que usaban ustedes cuando hacían las configuraciones electrónicas, que luego lo hacemos utilizando esa tablita, pero no sabemos de dónde viene el concepto, ¿no? O cómo se integró esa información. Pues de los números cuánticos es de donde salen todas las características que usamos en esas tablitas para hacer la configuración en forma automática, ¿no? Entonces, ya hasta ahorita, ¿qué información tenemos? Que hay este, una diferente posición del electrón en el átomo que va de 1, 2, 3, 4, dependiendo de la posición que tenga, que hay diferentes orbitales que se forman a partir del número cuántico de momento angular, S, P, D, F, y que cada uno de estos orbitales, que es el espacio que rodea al átomo, no una órbita, sino el espacio que rodea al átomo, se pueden subdividir en subniveles o dividir en subniveles, donde el S tiene un subnivel, el P tiene 3, el D tiene 5 y el F tiene 7. Esa es la información que nos dan los números cuánticos. Fíjense que nos indican exactamente o cuál es la probabilidad de encontrar el electrón en un determinado momento alrededor del átomo, ¿no? Y por último, el número spin que les comentaba, ¿no? Ese es muy simple, es muy sencillo, pero también es importante en la configuración electrónica. Unos electrones giran hacia un lado y otros electrones giran hacia otro lado. Así es en la naturaleza. Así como hay blanco y negro, hay machos y hembras, hay todo tiene su parte, este, y su contraparte en la naturaleza, ¿no? Lo positivo, lo negativo en las cargas eléctricas, el norte, el sur, siempre está el agonismo y el antagonismo, ¿no? El electrón igual. Unos giran hacia la derecha y otros son más, si dicen, si este gira hacia acá, pues yo no voy a girar hacia allá, yo voy a girar hacia acá. Y el otro agarra y gira para el otro lado, ¿no? Entonces, los electrones también tienen dos giros diferentes y se llama número cuántico de spin. Y esto nos va a ayudar también al momento de realizar las reglas de la configuración electrónica, ¿no? De aquí se deriva, chequen que una flechita es hacia arriba cuando giran hacia un sentido, y otra flechita es hacia abajo cuando gira hacia el otro sentido. De ahí vienen las flechitas que ponemos en la configuración electrónica, ¿no? ¿Por qué una para arriba y por qué otra para abajo? Pues porque un electrón gira para un lado y otro electrón gira para el otro lado. ¿Y por qué no metemos dos flechitas que giran en el mismo lado? Ah, porque sabemos que positivo y positivo se rechazan, negativo y negativo se rechazan. Si giran en el mismo sentido se rechazan. No pueden existir dos que estén en el mismo sentido, ¿sí? En la naturaleza. Por eso de ahí vienen las flechitas famosas de la configuración, ¿no? Entonces, eso fue
pues más que nada informativo de los números cuánticos para entender cómo llegamos a esto que tenemos aquí, ¿no? Ya sabemos entonces, aquí vienen aplicando las ecuaciones de cada número cuántico que vienen aquí, pues llegamos a la conclusión de que el número de los orbitales atómicos, pues es 1, 2, 3, ¿verdad? 1, 3, 5, 1 para los S, 3 para los P, chequen aquí, 5 para los D, ¿verdad? Ahí vemos que tiene 5 subniveles, 1, 2, 3, 4, 5, 3 subniveles el orbital P, ¿eh? X, Y, Z. El S tiene uno solo porque es esférico, ¿sí? Entonces, los orbitales 1, 3, 5, 7, como en cada subnivel pueden entrar dos electrones, uno positivo y uno negativo, concluimos que el orbital S puede tener 2 electrones, el orbital P puede tener 6 electrones, el orbital D puede tener 10 y el orbital F con 7 subniveles puede tener 14 electrones. Entonces, esa es información que vamos a usar para llevar a cabo las configuraciones electrónicas para cada orbital. Quiere decir que en este orbital F, ahí andan girando en ordenaditos, ¿no? No hechos bola, ahí andan girando 14 electrones, pero no todos hechos bola en un solo lugar. Un par gira en una posición, otro par gira en otro lugar, otro par gira en otro lugar, de tal forma que están ordenados, ¿no? Dentro de ese orbital F. Y así con los otros, ¿no? Así como la forma más sencilla de explicar esto es ubicándonos en el orbital S, porque es una esfera. Y pues ahorita comentábamos de cómo puede estar en diferentes lugares cada uno de sus dos electrones, ¿no? Uno arriba y otro abajo de su superficie. Entonces, esta es la información que al final de cuentas obtenemos de este análisis matemático de los números cuánticos y qué es lo que nos interesa a nosotros. ¿Sí? Ya nomás como información y para llegar a la tablita esa que ustedes conocen, el orden en el cual se llenan los orbitales atómicos con lo que hacemos las configuraciones electrónicas. Aquí observamos, por ejemplo, el orbital S, que sabemos que es esférico, ¿sí? Y les digo, tan comprobado está que es esférico, porque ya se han tomado fotos de los átomos del átomo de hidrógeno y efectivamente se observa algo similar a esto, ¿no? Así se observa una foto real de un átomo de hidrógeno, una nube esférica alrededor, y eso que es un solo electrón girando, lo que genera ese espacio que se observa como si fuera una nube. Imagínense cómo se verá un átomo que tenga 20, 30, 50, 70 electrones girando alrededor de él. De esos no tenemos fotos, ¿no? Pero del átomo de hidrógeno sí. Entonces es esférico, ¿no? Y sabemos que si el electrón está muy cerquita del núcleo en la posición 1, pues la esfera es chiquita. Si se aleja al nivel 2, la esfera es más grande. Y si se aleja más al nivel 3, la esfera es más grande, ¿sí? Eso nos indica el tamaño del orbital. Mientras mayor es el número en la configuración electrónica, recuerden que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más grande es el tamaño del orbital. El orbital más pequeño es el 1s y es este chiquito. Entonces después vemos, para tener una idea también, conocer por qué se diferencian los orbitales de esta forma de decir orbital S, orbital P, orbital D, porque cambia su forma. Este es el orbital P. Y recuerden que de acuerdo al número cuántico magnético puede tener 3 posiciones diferentes. Aquí están sus 3 posiciones. En un gráfico tridimensional de X, Y y Z, o sea, en el espacio, se puede ubicar en el eje ese es el eje de las X, pero también se pueden ubicar en el otro sentido, en el eje de las y también se pueden ubicar los dos pares de electrones o los dos electrones en el eje Z, ¿sí? Aquí hay dos electrones, aquí hay dos y aquí hay dos. Por lo tanto, decimos que el orbital P tiene 3 posiciones diferentes y en cada posición tiene 2 electrones. 1, 2, 1, 2, 1, 2. O sea, de ahí viene el análisis matemático que se hace aquí, ¿verdad? De cuántos electrones o cuántos niveles tiene este orbital. Tiene 3. Y hasta aquí dejamos en la cuestión de las imágenes, porque el orbital D que tiene
cinco subniveles, de acuerdo a su número cuántico magnético, puede tener 5. La forma del orbital ya no es no podemos entenderla como es, ¿no? Porque el orbital D no está en 3 dimensiones como X, Y y Z, que sabemos que es el mundo en el que vivimos. Nosotros vivimos en 3 dimensiones. Ya los orbitales D, E, F, G, existen en dimensiones, en más de 3 dimensiones, ¿no? Por eso de que dicen de que la cuarta dimensión y que la quinta dimensión, y que parece que fuera ciencia ficción, no es cierto, ¿no? Sí existen más de 3 dimensiones espaciales, y la prueba está en que los átomos, los electrones, viven en otras dimensiones, ¿sí? Por eso ya no entenderíamos la forma de ese orbital, porque no se ubica con 3 dimensiones, sino con 4 o 5 dimensiones, y ya no podemos construirlo en nuestro mundo de solo 3 dimensiones, ¿no? Hasta el orbital P sí entendemos cómo es su forma. Eso como información general, ¿no? Que luego resulta interesante saber que en el mundo cuántico de los átomos existen más de 3 dimensiones. Entonces, finalmente, nuestro interés es llegar a la construcción de esta tablita, que es la que vamos a utilizar para la configuración electrónica. Entonces, está construida de 1 al 7, chequen, y va 1 a 7, 2 a 7, 3, va reduciéndose en 1, ¿no? Y tiene estas líneas en diagonal que se leen en ese mismo sentido. Cuando estoy construyendo la configuración electrónica de un átomo polielectrónico, perdón, que tenga más de un electrón, primero pongo el orbital 1s, después sigue el orbital 2s, después inicio la otra flecha 2p, 3s, después inicio la otra flecha 3p, 4s. Cada vez que voy consumiendo una flecha, inicio la otra, ¿no? De tal forma que, dependiendo del número de electrones del átomo que estoy construyendo, su configuración electrónica, pues es donde voy a terminar, ¿no? Y el orbital interesante, el orbital importante para las propiedades de los elementos en la tabla periódica, es el último orbital de su configuración. Ese es el mero bueno, ¿sí? Es el que me va a indicar a mí en dónde se encuentra en la tabla periódica de los elementos, el último orbital. Por eso, aquí dice, ¿no? Por ejemplo, para el átomo de hidrógeno, que tiene un solo electrón, si inicio su configuración sería el nivel o posición 1, en 1, que me indica en qué posición se encuentra ese electrón, y tiene un orbital S, y tiene un solo electrón. Aquí está, 1s1. Recuerden que el exponente 1 me indica el número de electrones que tiene ese orbital. Como nada más tiene un electrón, el átomo de hidrógeno, pues sería 1, posición 1, orbital S, un electrón. Eso es lo que significa la configuración electrónica. Y viene pues de todo el análisis que se hace de los números cuánticos, ¿no? Que vemos que cada uno de ellos me arroja un dato del electrón en el átomo, ¿sí? En donde se encuentra. Y finalmente, ya para terminar con lo de la tabla periódica, la aplicación del último número cuántico de giro o spin que comentamos, el principio de exclusión de Pauli se fundamenta en ese número cuántico de spin o de giro del electrón, y nos dice que en un mismo orbital no pueden existir dos electrones que tengan el mismo número cuántico de giro, o sea, que giran en el mismo sentido. O sea, de estos, si este es el átomo de helio que tiene dos electrones que se van a colocar en su único orbital que tiene, que es un orbital S, porque nada más tiene dos electrones, y como el orbital S puede tener dos electrones solamente, pues va a estar ocupado completamente su único orbital, ¿no? Pero ¿cómo pongo los electrones? Si los pongo así, si los pongo así, o si los pongo así. Sabemos bien que estos dos casos, el A y el B, no es posible que existan de esa forma, porque como serían del mismo tipo de carga, o sea, girarían hacia el mismo lado, se rechazarían entre ellos. Todo lo que tiene el mismo signo se rechaza, ¿no? Positivo con positivo se rechaza, negativo con negativo se rechaza. Lo que se atrae es cuando son de signo diferente. Positivo y negativo se atraen. Si uno gira hacia la derecha y otro gira hacia la izquierda, son diferentes y se atraen. Por esa razón, la configuración electrónica del helio, de acuerdo
al principio de exclusión de Pauli que se fundamenta en el número cuántico de giro del electrón, es este, el C. Una flechita para arriba y una flechita para abajo. De ahí vienen las flechitas, ¿no? De ese número cuántico. Y esta sería su configuración electrónica. ¿Ok? Bien, no sé si tengan alguna pregunta de lo que hemos platicado, jóvenes. Maestro, ¿esta presentación la va a subir Sí, a la plataforma? sí, claro que sí. Sí, sí. Ok. Todas las presentaciones las estamos subiendo ahí, como le estamos poniendo material de apoyo, algo así, ¿no? Ok, Entonces, gracias. si no se preocupen, ahí van a estar. Entonces, bien, no sé si alguien llegó después de que pasamos lista, alguien que falte de... Amaya no llegó. Mande. Yo Amaya, llegué después. ¿cómo te pides? No, Flores. 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 Ok, de acuerdo, ahí está. ¿Alguien más que haya llegado después? Ok. Pues, si no tienen preguntas, jóvenes, nos vemos entonces el próximo martes, para la aplicación del examen. Como les comento, el examen nos vamos a conectar. A la hora del examen nos conectamos y ya entran ustedes a su plataforma, de tal forma que si tienen alguna duda con el examen, vamos a estar conectados para que me puedan preguntar, ¿no? Cualquier duda que tengan sobre cómo bajarlo, si no lo pueden abrir o alguna pregunta que no entiendan, vamos a estar conectados para de esta forma estar más como si estuviéramos en el aula, ¿no? No únicamente que bajen el examen y ahí nos vemos, ¿no? Entonces, nos vemos el próximo martes. Si tienen alguna duda en estos días, pues me mandan un WhatsApp, un correo, lo que sea, y ya les aclaro cualquier duda. ¿Ok? Ok, Muy bien. Entonces tengan un buen fin de semana, cuídense. igualmente, gracias. Igualmente. Igualmente, adiós. Adiós, hasta luego. Adiós, profe. Adiós.